Buenas tardes, soy la doctora Mónica Carrasco Nieva, soy egresada del Centro Médico Nacional Arrastra, soy urgencióloga, soy médico adscrito al servicio de urgencias, tengo el diplomado de vía aérea difícil por parte de la Asociación Mexicana de Vía Aérea Difícil, tengo el diplomado de toxicología por parte de Ángeles Interlomas, soy adjunta de la especialidad de urgencias y me pidieron para esta tarde iniciar una plática relacionada con los errores catastróficos en la vía aérea. Para podernos adentrar en este tema tenemos que ver varios conceptos y de los cuales tenemos que estar inmersos para poder entender qué es lo que pasa cuando sucede un error catastrófico como el que nos están pidiendo hoy. Iniciamos con este concepto de error. Flanagan, un piloto militar en Estados Unidos en 1954, empieza a hacer análisis de por qué suceden los accidentes. Ellos son de la gente que más tiene entrenamiento en simulación y que más ha evaluado los efectos adversos que son implicados con el solo factor de ser tú el que maneja el proceso. Entonces, él empieza a averiguar esto y entonces sale a la conclusión de que para que haya un error, debe de haber antecedentes o alteraciones en lo que se llama técnica del incidente crítico, que fue lo que lo llevó a tener una catástrofe, y que también estaban implicados accidentes por falla del sistema. Entonces, no nada más es el que está haciendo el proceso, sino quien lo está rodeando. Para el asunto en concreto en medicina, pues vamos a definir lo que se conoce como error en medicina, ¿sí? Y esto se define, o muchos artículos lo dicen, como una mala toma de decisiones que van de acuerdo a una serie de acciones desacertadas, y que esto es por falta de apego a un proceso o un procedimiento. Otros dicen que no nada más es el acto médico, que no está inmerso nada más esto, sino hay fallas en la organización, fallas en el sistema administrativo, que esto pues obviamente se ve siempre y lo estamos viendo más en este momento. Y el Instituto de Medicina de Estados Unidos ya lo define como tal, como acciones planificadas o la falla de acciones planificadas para alcanzar un objetivo deseado. ¿Qué quiere decir? Que tú empezaste a hacer un proceso, pero empezaste a tener fallas y no alcanzaste ese objetivo deseado y se te fue al proceso adverso. Y es ahí donde entramos en materia. Para poder entender todo esto, tenemos que hablar a fuerzas de guías o información de vía aérea. Y hablamos de momentos de vía aérea difícil, porque lo que se ha visto es que la vía aérea normal es la que se complica, porque la vía aérea difícil, si ustedes agarran diferentes artículos, incluso guías, y todo esto dice que se va no más allá del 4%. Esto teniendo el supuesto de que estamos en áreas controladas, como es el área de anestesia. Todavía en área de urgencias se está viendo, y hay algunos artículos reportados en donde el manejo de la vía aérea normal se hace difícil y se va hasta un 40% si queremos ser pues dóciles, ¿no? Otros hablan que hasta el 60%. Entonces, a fuerzas tenemos que enfocarnos en estos estudios para poder entender por qué llegamos a un error y lo que se llama catástrofe dentro de una vía aérea normal que tú estabas procesando, se hace difícil y termina incluso con el fallecimiento del paciente. Entonces empezamos con la ASA en 1990, crea al consenso de expertos,
Para el 93 salen las primeras guías publicadas en donde se ven los errores, los eventos catastróficos, como es muerte, como es daño neurológico, importante para un paciente después de que no se puede intubar y no se puede ventilar. Y entonces, para este tiempo, en el 2003, a partir de ahí empiezan las revisiones, ¿sí? De estas guías, y obviamente también no nada más Estados Unidos entra en el contexto, también entra una de las asociaciones más poderosas y con experiencia importante en estos ámbitos, que es la DAS en Inglaterra. Entonces, estos se empiezan a unir y en el 2015 se unen en Berlín y empiezan a ver o empiezan a revisar todo esto, tanto en el escenario del continente americano como en el continente europeo y asiático, y entonces llegan a un consenso. Y entonces también, no solo DAS ha implementado o ha hecho un grupo específico que es el National Audit Project, que es el 4, ahorita ya está el 5 también, pero en el 4 es donde revela que no nada más se estudia a la gente en área de quirófano, también se mete a estudiar áreas críticas y áreas de urgencia, y lo que sacan de ese estudio es verdaderamente importante porque estamos inmiscuidos nosotros, que somos los clínicos, el área no quirúrgica. Y entonces, a partir de estas guías, empiezan las recomendaciones que muchos actualmente tenemos. Entonces, ¿qué dice el National Audit Project? Que el 61% del área en uso, o las muertes que se dan ahí, es con consecuencia del fallecimiento del paciente, daño neurológico permanente, y que esto se compara con lo obtenido en anestesia. Fíjense, es el 14% obtenido de esto en comparación en las áreas de unidades de cuidados intensivos y urgencias. Estamos muy por arriba, pero muy por arriba del promedio que ellos reportan. Y que también el 40% de todas esas fallas es de origen no técnico. Entonces, la OMS para el 2008 define al factor humano como aquel que tiene interacción, el ser humano que tiene interacción con el sistema en el cual trabaja. Entonces, no nada más se debe a la falla técnica, sino a lo no técnico, a lo que te rodea, con lo que estás trabajando y con lo que estás haciendo tu labor diaria médica. Y entonces, refleja también que hay manejo de recursos en crisis, no los sabemos manejar. Es decir, entras a tu escenario, vistes el contexto del paciente, a lo mejor no hiciste una buena evaluación, algo pasó, incluso hasta el uso del laringoscopio que no tenía pila, y empieza la serie de errores y errores y errores, y entonces te llevan a lo que no queríamos llegar. Y entonces dice, pues es que esos recursos o el manejo de recursos en crisis no se ha llevado a cabo, no tenemos esta educación todavía. Y entonces dicen ellos, detente y piensa lo que estás haciendo. Pero en ese detente y piensa, tienes que tener ya un algoritmo preparado para ver lo que te estás enfrentando. Y lo segundo, pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda. Increíblemente, todavía estamos aferrados a que el que está manejando la vía aérea quiere hacer lo imposible para obtenerla. Sin embargo, se ha visto que entre más nos aferramos, más nos bloqueamos. Y quizá a lo mejor al lado tenemos al compañero que está fresco en ideas, que no está tan estresado y puede mejorar la condición. Pero ese proceso es bien difícil tenerlo en cuenta en nuestra área. Y la falta de conciencia del riesgo del paciente. No valoramos ese riesgo. Y entonces viene lo que se llama
pues el equipo involucrado, no hay recursos, o si los tienes no son suficientes, o simplemente no se cuenta con ellos. Ahorita lo estamos viviendo con esto del COVID. No vamos a hablar mucho de hecho, pero estamos viendo desde fármacos hasta lo más mínimo indispensable no lo tenemos. Imagínense nada más a lo que nos estamos enfrentando. Y para esto, obviamente, los errores catastróficos. No existe, obviamente todo esto viene derivado en una, no existe ningún sistema confiable ahorita y el problema de la incubación es relevante. Nos estamos complicando la vida. Hay una deficiente evaluación de la vía aérea. No es completa y ha hecho un fracaso en el manejo. El adherirte a las nuevas recomendaciones, vuelvo a lo mismo para nosotros en las áreas críticas, nosotros nos basamos en las recomendaciones que hacen los anestesiólogos en sus algoritmos, pero ¿cuántos de verdad, seamos sinceros, nos adherimos a esto? La verdad es que nos cuesta trabajo o simplemente dices que es que eso no es para mi área. Sin embargo, hay muchas asociaciones y colegios de urgencias que estamos ya en Europa, incluso aquí en México, tratando de traspolar estos algoritmos para adecuarlos a nuestros escenarios. Canadá es un ejemplo ejemplar de eso. De verdad que ellos han hecho estos algoritmos y los han tratado de acercar a sus áreas y adecuar para poder mejorar estas condiciones. Y el llamado efecto Semmelweis. Es decir, me baso en mi experiencia, ya no quiero cambiar, yo estoy acostumbrado a ventilar con máscara facial y a utilizar mi única herramienta para intubación del paciente, que es el laringoscopio, y de ahí no paso, no me voy a un curso de simulación, no me voy a un curso de vía aérea, que hay muchos en el país dados tanto por urgencias como por intensivistas, incluso hasta por anestesiólogos, que son los principales. Me quedo con lo que yo tengo, con lo que aprendí. Y decía uno de mis profesores, mi profesor de vía aérea, dice, muchos de ustedes aprenden del ver y oír cuando la información está fundamentada y no quieren ver más allá de eso. Entonces, las conclusiones del NAP 4 es factores humanos, donde entramos nosotros. Hay una mala comunicación, no eres capaz de decir necesito equipo, necesito ayuda a esto. Tu falta de entrenamiento, no estás adecuado a verificar si hay algo nuevo, si lo puedes utilizar, si no lo puedes utilizar, si tienes esa capacidad o esa competencia. Tu trabajo en equipo es deficiente, a veces nada más trabajas tú o trabajas con el residente, y el residente, recordemos que es personal en entrenamiento, no tienen los años de experiencia que nosotros tenemos y a los escenarios que nos hemos enfrentado, y el sistema de procesos inadecuados. Entonces, y aparte, si tenemos todo esto y no tenemos los fármacos adecuados, porque también en este estudio se concluyó ¿qué es lo mejor? Succinilcolina, rocurona, que si la presión del cricoides, que si no. Y entonces también entran los términos de área fisiológicamente difícil y anatómicamente difícil. Cosas que tenemos que tener en cuenta porque nada más no es la ventilada del paciente ni la colocación del tubo endotraqueal, sino todas las condiciones que llevan a que este paciente probablemente que era una vía aérea normal se te complique porque no supiste manejar el fármaco adecuado o simplemente porque no lo tienes. En muchas áreas de urgencia solo manejamos midazolam, becuronio y párale de contagio. Y ahorita lo estamos viendo en los escenarios de COVID, que con esos medicamentos, incluso propofol, hacen alteraciones cardíacas importantes y no sacas al paciente. Lo hemos vivido. Y entonces tienes que volver a resetearte y decir, bueno, es que es lo único que me da la institución. Pues sí, desafortunadamente es lo único que nos han dado para trabajar. ¿Y quién dijo que en las áreas de urgencia no se puede utilizar succinilcolina, rocuronium, pancuronium, etomidato, los fármacos que quieras? ¿Quién dijo que no se puede? Lo que pasa es que no hemos sabido pelear por ellos.
Y entonces, esta evaluación que se está haciendo y que nos refleja todo esto, hace que la vía aérea se complique y ellos dan las recomendaciones de 4 pasos para anticiparte a eso. Y no están hablando de un área de quirófano específicamente, están hablando de un área clínica. Que tengas una ventilación con mascarilla facial adecuada, que es lo que único con que tienes que trabajar. No te estoy hablando del supralótico, que eso viene después. El uso de supralóticos, si es que lo llegas a tener y cómo utilizarlo. La intubación traqueal, vean, la intubación traqueal la dejan ellos en tercer punto. Aquí lo primordial es ventilar al paciente, rescate de ventilación. Y el abordaje cervical, la técnica quirúrgica que muchos de ustedes, ¿cuántos han hecho sinceramente una traqueostomía o una tirotomía en menos de 10 segundos? O sea, a menos que te vayas a experimentos de simulación en simulación o en animal, o en simulación en animales, la podrías dominar y a veces me hace porque si no tienes el instrumental para el momento de improvisar, se te puede ir. Y entonces ellos dicen, pues todo esto se resume en el plan A, plan B, plan C, descritos en la guía. Léanlas, no nos vamos a detener mucho ahí, y ahí te hacen énfasis primero, ventilas con mascarilla, logras ventilar, intubas. Y después, si no, te regresas a tu mascarilla o bien metes un supralótico. Y entonces intentas la laringoscopía. En ningún momento te dice ventilas y laringoscopía. No, no, no. Es rescate de la ventilación en cada uno de los puntos. Y si al final ni pudiste ventilar, ni pudiste intubar, tienes que irte al abordaje cervical, que es una parte importante de todo esto. Ahí les dejo algunas referencias bibliográficas, lo pueden consultar aquí. Son muy buenos artículos estos porque nos hacen ver lo que tenemos. Y entonces les decían esos términos nuevos. Vía aérea anatómicamente difícil y fisiológicamente difícil. Anatómicamente se me dificulta la ventilación con máscara facial. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. Ahorita vamos a ver las condiciones. La dificultad para insertar el supralótico. También lo vamos a ver en un pequeño video, que los tenemos y a pesar de la anatomía que tiene el dispositivo, se nos dificulta colocarlo. Y la dificultad de visualización del paso del tubo. Ya viste las cuerdas, porque nos ha pasado, y no pasa el tubo y le metes un número y le metes otro y empieza la catástrofe. Y entonces, del otro lado está la vía aérea fisiológicamente difícil, donde el proceso de intubación no nada más es de ventilar al paciente. Tienes que ver las reservas fisiológicas. ¿Cuántos pacientes en área de nosotros, áreas de urgencia, llegan con hipoxia, hipotensión, acidosis metabólica severa, condiciones cardíacas importantes, o sea, de todo? Y eso, tenerlo, tratarlo de compensar. Y échale todo lo que vimos, anatómicamente difícil. Si no está deforme, si no tiene barba, lo que tú quieras, se te complica. Y entonces, esta tablita que les recomiendo que la vean de este artículo, está bien didáctica porque vean, les ponen los 4, la dificultad de la intubación, de la ventilación con máscara facial, el supralótico, la dificultad en la intubación y el proceso quirúrgico, pero agrégale a la fisiología todo lo que tenemos en áreas de urgencias, desde lo neurológico, cardiovascular hasta la sepsis. Y del otro lado, en la tercera columna, ves que le sumas a 1 y le sumas a 2 y se te hace una catástrofe. Y eso es lo que nosotros vivimos en la sala de urgencias diariamente. Y entonces, últimamente, se ha visto que se ha recomendado el modelo Vortex. Este modelo salió desde el 2005 y vean, apenas muchos de nosotros estamos inmersos en esto. Este modelo fue creado por dos médicos importantes, tanto un urgenciólogo y un anestesiólogo, ¿sí? Vean los dos, Nicholas Crane y Peter Fritz, que hacen un análisis de este paciente, caso el Imbromil, métanse a la página de Vortex, vean, incluso está el caso simulado, quién fue el Imbromil, que fallece en un proceso quirúrgico programado, en donde hay una serie de eventos que llegan a la catástrofe del fallecimiento de esta paciente en un medio controlado. Ahora imagínense en un medio no controlado. Entonces,
Este vórtice para mí, en el área de urgencias, creo que es una de las cosas que yo recomiendo que se les enseñe a los residentes, incluso ya está recomendado en los y hay muchos artículos que hablan de eso, en donde están estas tres cosas con las que tú trabajas diarios. Tu máscara facial, el auxiliar que es el suprarlótico y luego tu tubo laringio. Y hasta el final del embudo está tu proceso quirúrgico. Y entonces tienes dos colorcitos, si los ves ahí. La zona 1 es la seguridad, en donde tú estás con tu paciente, ventilando a tu paciente con lo único que tienes, tu máscara facial. Y en donde te tienes que detener a pensar, a reflexionar qué hice mal para que no haya podido yo intubar a ese paciente en la primera, pero lo pude rescatar. Tienes que ver las opciones que tienes para ver si esta vía aérea se va a complicar y que la puedas rescatar y llegar a la intubación definitiva. Y lo último, pedir ayuda. A lo mejor me bloqueé, no lo sé, ahí me mantengo. Llámale al anestesio o al urgenciólogo que más experiencia tenga, o a lo mejor muchos de nuestros compañeros ya tienen entrenamiento en diario difícil y lo hacen muy bien. La zona 2, el color azulito, es el vórtice y tiene 3 líneas de vida. ¿Y cuáles son tus 3 líneas de vida que te está diciendo? Tu máscara facial nuevamente, tu suprarlótico y al final la intubación. Y la zona 3, que ya es lo más difícil, que si de alguna manera no supiste dominar, pues es la crico. Ahí está el icono de la crico. Y entonces, si tú lo ves ya de manera lateral, ve cómo ese embudo, desde la parte de arriba, se va haciendo más profundo y más profundo y vas cayendo, vas cayendo. Si no mantienes tu zona de seguridad en lo más alto, te vas a ir cayendo y te vas a ir cayendo. Sí puedes oxigenar al paciente, pero indudablemente vas a llegar al punto en que lo tengas que hacer, incluso por procedimiento quirúrgico, que es la traqueostomía o la cricotomía. Entonces, catástrofes de la vía aérea. Pues estas definiciones nos van a llevar bien de la mano, porque tenemos que definir lo que es vía aérea difícil, la laringoscopía difícil, y antes de su ventilación difícil e intubación difícil. Y entonces vean cómo ahí las definiciones, no nos vamos a detener mucho, pero vean la ventilación difícil, es la incapacidad de mantenerte una saturación arriba del 90% con tu mascarilla, con lo único que tú acostumbras a utilizar. Si eso no lo puedes hacer porque eso va en base a tu entrenamiento, pues a la hora que quieras intubar, pues también se te va a dificultar. Y vean, es la imposibilidad de visualizar tus cuerdas con la laringoscopía convencional, con lo único que tienes. Y luego, si ya viste las cuerdas, pues es ahora que la incapacidad de introducir ese tubo en la tráquea. Y si no lo hiciste bien, o requieres de más intentos no debes de pasar ni los 3 intentos y se va hasta 10 minutos. Ya un cuarto intento se refiere a que tenga que hacerlo un experto en la vía aérea, o por lo menos tratar de hacerlo con toda la técnica posible que se requiere. ¿Sí? Y entonces, ya al final, y lo que nos daría la catástrofe aquí, ya entrando en materia, sería el paciente que no puedes intubar, no puedes ventilar o estamos. Y aquí dice el anestesiólogo entrenado, ni siquiera dice el urgenciólogo. Sin embargo, ya, como les decía, la nueva información dice que todos tenemos la obligación de estar entrenados por los escenarios en los que nos encontramos, y más nosotros. Entonces, pues yo no me quiero, y de verdad que nos hemos enfrentado a esto, y todos, que no nos agarren cuando uno puede intubar, no puede ventilar. Estos son los acrónimos o las siglas en los que pueden ustedes encontrar estas definiciones. ¿Sí? Can intubation, can oxygenation. Una de las partes importantes también, la crash intubación, que es la intubación inmediata, así como llega el paciente sin oxigenación, sin premedicación, inducción y el paro, ahora le va el tubo. También tenemos que pensar en esto. ¿Cuáles son las condiciones para que tú puedas hacer una cosa
o un procedimiento como este, ¿es necesario que lo hagas o puedes hacer algo por el paciente? Porque yo considero que cuando ya llega un paciente en estas condiciones, pues está en parada respiratoria, a lo mejor parada cardíaca, todo, y no vas a hacer nada por ese paciente por las condiciones en que está. Predictores de diario difícil te van a nombrar muchos, hay muchos en la literatura, está la distanciamiento tiroidea, la de Mallampati, el cuello, si se mueve, si no se mueve, la protrusión mandibular. Sin embargo, actualmente las condiciones y los nuevos artículos, incluso en área de área crítica, nos recomiendan la siguiente, que es el MACOCH Score, y que es uno de las clasificaciones que para nosotros en área clínica tiene más utilidad. Y que esto se probó en muchas unidades de cuidados intensivos, en donde te dice una clasificación que mayor o igual a 3, ya te predice que tienes un manejo o un posible manejo dificultoso de esa vía, ¿sí? Y entonces son puros parámetros clínicos, estamos viendo la Mallampati a la hora de hacer la laringoscopía, que tengas SAOS, la disminución del movimiento cervical. Esto pues obviamente lo vamos a ver por condiciones tanto anatómicas, cuellos con mucho tejido graso o incluso hasta el collarín de inmovilización. Tu limitación de la apertura vocal. Yo a veces les digo a los residentes, les pregunto, ¿por qué la apertura vocal menos de 3 centímetros? Porque tu hoja de Macintosh con la que tú utilizas en urgencia, mayor de 3 centímetros es donde entra esa hoja. Menos de eso vas a tener o que volarle los dientes o lesionar labios. Por eso es importante esto no se hizo nada más porque sí. ¿Sí? La hipoxia severa, si menos de 80, ahorita lo estamos viendo, son catástrofes tremendas. Y personal de no anestesia, nosotros somos un factor de riesgo. Imagínense nada más. Entonces, es una de las que se está apostando para que puedas tú antecederte a una catástrofe en un escenario de no puedo intubar, no puedo ventilar. Y entonces viene la dificultad en la ventilación con máscara facial. Lo único que tú tienes es lo único con lo que debes entrenarte. ¿Por qué? Porque si no lo puedes hacer, entonces trate de utilizar otras técnicas. Y ahí está el pequeño video de 4 grados, en donde tú tengas que ser el único que lo maneje, en donde ya existen medicamentos, relajarte, sedarte al paciente, no lo puedes ventilar, entonces ahora requiere de otro ayudante para que lo puedas ventilar, porque ya el paciente ya lo indujiste, ya lo sedaste, ya lo relajaste, y desafortunadamente nosotros en urgencias no tenemos ni siquiera la posibilidad de revertir ese proceso. Tienes que acceder a ese paciente lo antes posible, porque si no, se va a morir. Y entonces es aquí una parte importante donde tenemos que detenernos qué tan hábil soy en el único o en uno de los procedimientos que requieren habilidad, que es lo más sencillo, la máscara facial. Esa famosa C que luego nos piden, pues muchos no tenemos esas manos tan grandes. Yo no puedo hacer la C clásica, tengo que acomodar la mascarilla de manera adecuada para que yo pueda ventilar al paciente. Y hay mascarillas incluso diseñadas para ese tamaño. Predictores para ventilar con mascarilla facial, pues ahí están los criterios del Langero, ¿sí? El famoso OBC, con 2 criterios, ya dice que tienes dificultad para la ventilación. ¿Y cuántos no tenemos así? Que tienes índice de masa corporal arriba de 30, lo estamos viendo. Somos muy obesos en la Ciudad de México y en todo el país y hasta en niños. La barba, no puedes sellar. Edad mayor de 55 años, pues ya vamos para allá. Que seas roncador, pregunten si roncan o no. Falta de dientes, ¿cuántos abuelos nos llegan así? Y tenemos incluso hasta que invertir la mascarilla para poder ventilar. El Mallampati a la hora de hacer la laringoscopía, la distancia tiroidea disminuida, eso ya te da un predictor de que va a ser difícil, ¿sí? Y el que no pueda morderse los labios, todo eso es importante, vean, no lo dejemos nada más
al aire, y luego viene el si estoy hábil en la laringoscopía o no, la calidad, la técnica. No es lo mismo, como lo estamos viendo, que tengas su almohadita atrás del occipucio, a que lo tengas así en plano. Obviamente habrá escenarios en que lo tengas que tener en la segunda imagen, pero no, esto ya está avalado. Incluso ya se ha visto que no es lo mismo en ese plano a que los tengamos que tener con su elevación adecuada del occipucio. Se habla de 10 hasta 15 hasta 20 centímetros, dependiendo, y de la posición de rampa. Más ahorita con los obesos que nos estamos enfrentando. Entonces, todo esto son maniobras facilitadoras. Y yo sigo viendo todavía en área de urgencias a mis residentes tener fallas en esta técnica, que es lo básico, que es lo que ya se ha dicho y se ha descrito. E incluso el hecho de utilizar una hoja curva con respecto a una recta, también se tiene que hacer ese paso, y a veces no lo obviamos, y por eso vamos cayendo en errores. Las maniobras facilitadoras, como es BURP, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, también este tipo de maniobras nos ayudan mucho a visualizar la laringe. El que me va a hacer presión tiroidea, cuánto de energía debe de aplicar a la hora de hacer. Me dicen, pues 10 newtons cuando el paciente está despierto, pero te vas hasta 30 cuando ya está sedado. ¿Cuántos de ustedes han medido esa fuerza? ¿No? Esto ya también está probado. Y también hay, desde el 2010, ya muchos incluso algoritmos ya la sacan de su proceso, porque dicen que no sella adecuadamente el esófago. Sin embargo, se sigue utilizando, pero hay que hacerla bien. Eso no quiere decir que no sirva. El avance mandibular, son dos facilitadores importantes ahí, ¿no? El avance mandibular, cómo lo haces, cómo lo puedes hacer, y también los facilitadores en la intubación. El dichoso buggy, actualmente que ya está más en uso en áreas de urgencias, conductores endoluminales, pues es más complejo, pero el buggy sí, quítense esa horrible varita de fierro que anda por ahí, porque no les ayuda en nada. El buggy es mucho más seguro. Una vez que tú metes buggy, metes tu endotraqueal, aseguras tu vía aérea sin problema. Y entonces, cuando todo esto te falla, tienes que irte a la vía aérea quirúrgica. Y muchos artículos dicen, tiene que tener el dispositivo que se llama EFONA, que quiere decir acceso frontal a cuello. Y esto nos obliga a tener la necesidad de tener que entrenarnos para poder hacerla. Y aquí lo único que te pide que tengas a la mano es que tengas un bisturí, un tubo endotraqueal y tu buggy, porque es lo que se está recomendando, que hagas el acceso quirúrgico con el bisturí. Inmediatamente que localizas la membrana cricotiroidea, abres, metes buggy sobre el buggy, el tubo, porque es mucho más rápido. Pero ¿cuánto tiempo nos toma si lo tienes y no lo tienes, el saber improvisar? Y entonces, estas catástrofes las vamos a resumir en el abordaje de vía aérea. Situaciones que te dificultan. Tu factor humano eres tú, tus habilidades. Cómo sé ventilar, cómo sé intubar, cómo me he entrenado. Las condiciones anatómicas del paciente, a veces el paciente nos juega lo que no queremos. La mala preparación del abordaje. ¿Por qué? Porque no nos antecedimos o no vimos más allá del escenario que teníamos enfrente. Y las condiciones, si le sumamos a eso, como les decía, la vía aérea fisiológicamente difícil, condiciones metabólicas, neurológicas, hemodinámicas. Y entonces esa semiología decían antes que no se podía hacer. Sí, sí la podemos hacer, por muy estresados que estemos. Ya desde el momento en que estamos viendo estos escenarios, automáticamente tenemos que decir, tengo que abordar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer plan A, plan B, plan C, o a lo mejor desde, no puedo hacer un plan A, pero me puedo ubicar un plan C. Esa es la parte importante de este tipo de algoritmos. Y créanme que una vez que logremos dominar eso, en los escenarios del paciente en estas condiciones cambian en mucho y por mucho. Entonces, pues aquí no nos detenemos, también las imágenes por sí solas hablan. ¿Qué vas a hacer tú cuando te encuentres a un paciente con estas características? Tan solo las manitas de la paciente con artritis, eso ya te dice que a la hora de hacer una movilización cervical vas a tener problemas, porque si así están las articulaciones en su mano, imagínense las de una paciente
a nivel cervical. Lo mismo hablamos a los diabéticos, ellos también tienen glicosilación de las articulaciones en las manos, y a la hora de que quieres hacer la maniobra de olfateo o de elevación para la endoscopía, no hay manera. Entonces, la premisa: los pacientes no mueren por falta de intubación, es por falta de oxigenación, y hay que saber ventilar y hacerlo bien. Entonces, pues hay ya dispositivos de rescate de la ventilación que los clasificaron mucho desde su diseño hasta que si tenían globos, que si no tenían globos, que si tenían esto, que si no. Ahora ya nada más están clasificados desde la primera generación, segunda generación y tercera generación, de los cuales les vamos a dar un breve video en cómo se utilizan los más ocupados en urgencias, y que hay muchos en el mercado y que hay unas maravillas, pero por falta de recursos a veces no tenemos, y les vamos a recomendar lo que nosotros como urgenciólogos en lo personal yo he utilizado y me ha dado mucho éxito en situaciones verdaderamente críticas o en situaciones que se complicaron por no antecedernos a esto. Y todos los que estamos inmersos y trabajamos con vía aérea, pues tenemos la obligación de postearnos nuestro propio equipo, porque si lo hacemos por medio del instituto, pues nunca lo vamos a hacer y tenemos que invertirle. Y créanme que la inversión que hagan, se van a su casa y no tiene evaluación una vida humana. Entonces, pues yo en equipo trato de tener desde un supraglótico de rescate de ventilación hasta uno de intubación, hasta uno de fibra óptica que es militar, mi manómetro de presión, mi set para retrógrada, que también la de retrógrada es una técnica que de verdad haciéndola bien hecha es rapidísima. Si se puede, incluso hasta mejor que el crico, pero bueno, habrá el escenario adecuado. No me detengo ahí mucho. El responsable de la intubación. El responsable de la intubación es el que tiene la capacidad de acceder a esa vía aérea en las mejores condiciones. Tiene que evaluar al paciente, tanto fisiológicamente como anatómicamente. La posibilidad de que lo puedas preoxigenar, de que puedas poner un medicamento que no lo va a llevar más a la depresión miocárdica o a la depresión respiratoria. El riesgo de aspiración de ese paciente. Recordemos que en área de urgencia el paciente que no llega, tiene que llegar, o las tres condiciones que son mortales para nosotros es el trauma cervical, estómago lleno. Entonces, y aparte la inconsciencia, o el paciente lo encontraron ahí, no saben en qué condiciones viene. La necesidad de ventilación manual, que tan hay hoy en este contexto. La elección de fármacos, vuelvo a lo mismo, estamos entrando en un terreno en que todavía nos tenemos que poner de acuerdo, pero si lo único que tenemos es midazolam, puronio, buprenorfina y propofol, ¿cuál de esos medicamentos me va a ayudar a no deprimir más al paciente, a no deteriorarlo más? Porque es lo único que tengo. Y aunque lo pida yo, porque así sucede, si lo llego a pedir, tengo que poner un resumen clínico o simplemente no me lo dan. Entonces, estos fármacos también tenemos que aprender a utilizarlos para una mejor condición del paciente. La selección del tubo endotraqueal. Ahorita muchos abogan porque un diámetro más amplio para no resistencia, para esto y para el otro. Pues obviamente hay artículos que hablaban que no mayor de 8 porque lesionabas incluso los cartílagos, los aritenoides después de cierto tiempo de intubación. Ahorita se habla que hasta puedes tener hasta tubos del 9, entre 8 y 9, o 8 y 9 para un hombre y 7 y 8 para una mujer. Pero bueno, eso ya se verá dependiendo del escenario en que te encuentres. La comprobación y la preparación de tu material. Se supone que la obligación de nosotros es verificar, no es de enfermería, ellos hacen y surten los medicamentos, pero la obligación del médico es comprobar que todo tu carro, tanto de paro, tenga todos los insumos y tenga de manera adecuada. Así si tienes un carro de vía aérea, la obligación es nuestra, no es de la enfermera. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a utilizarlos y nosotros sabemos cuáles son las deficiencias de lo que puede y no puede haber ahí. Entonces tenemos que estar en ese contexto que somos los implicados. Y la elección del plan alternativo. ¿Qué vas a hacer si esta intubación de secuencia rápida
al momento de abordar a tu paciente te va a fallar. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a revertir? Eso no se hace en urgencias, no lo podemos hacer. Entonces, tenemos que intubar al paciente, pero hagámoslo de manera segura. Entonces, el factor humano. Y yo vuelvo a recalcar, trabajo en equipo y tenemos que aprender a trabajar en equipo. ¿Quién va a ser el líder? ¿Cómo vas a asignar los roles? La colaboración efectiva, ¿qué quiere decir? Esto es bien importante. Cuando tú te encuentres ya ante una catástrofe de no puedo intubar, no puedo ventilar, algo pasó, inmediatamente tienes que ser capaz y humilde de reconocer que no lo puedes hacer solo, pedir ayuda y en ese momento prácticamente se activa el código de no puedo intubar y no puedo ventilar y que alguien venga y me ayude. Y tenemos que ser capaces de ser humildes ante esta situación. El listado de verificación, un checklist, dice, alguien tiene que ir viendo qué pasó con fármacos, si tenemos o no tenemos las cosas. Tenemos que acostumbrarnos a hacer esto, porque eso hace que el procedimiento sea más efectivo y entonces cuando pase todo el escenario y si logramos pasar el paciente, salvar al paciente, retroalimentamos toda esa escena y entonces podemos decir, pues mira, nos faltó esto para la otra, o tenemos que tener esto, antecedernos a la siguiente escenario y esperemos que no sean los que se nos presenten diariamente. El carro de vía aérea a la cabecera del paciente, lamentablemente en urgencias, aquí, en mi país, que alcen la mano, ¿quién tiene carro de vía aérea difícil? Porque yo no lo tengo. Yo tengo lo que he comprado, pero algo que me haya dicho la institución, aquí lo tienes, no. Habrá afortunados que sí lo tengan. Y entonces, si lo tienen, por favor, verifíquenlo, úsenlo, hagan utilidad de él cuando se tenga que hacer, incluso en una vía aérea normal, porque recordemos que la vía aérea normal es la que se dificulta. Cuando quieres agarrar una vía aérea difícil, ya valió gorro. Entonces, es importante. Los algoritmos de actuación, volvemos a lo mismo, todos están enfocados a áreas quirúrgicas, pero muchos de ellos ya hay adecuaciones a área de urgencias y ese de la DAS que nos da en la última publicación es de lo más útil para el área de urgencias por la secuencia que lleva. Entonces, de ese perfil, yo les recomiendo a partir de ahí hacerlo y adecuarlo a tu área donde tú trabajas. Y el enfoque Vortex como estrategia, ¿para qué? Para que te realimentes tú a nivel cognitivo, ¿qué estoy haciendo mal? Me detengo, pienso, ¿qué estoy fallando? Y entonces, no cometer ese error tan importante de perder a un paciente por no hacer el proceso como debe de ser. Y al final de todo esto, espero que haya despertado en ustedes alguna inquietud y me gustaría, y muchas veces en los cursos de vía aérea que damos en la asociación, les paso esto porque ¿qué actitud quieres tener tú como médico de urgencias ante una catástrofe como es la de no intubar y no ventilar? Y que eso indudablemente te va a llevar a una vía aérea difícil y catastrófica. Entonces, hablamos de un acrónimo que se dice el macho intubador, pero tampoco nada más le echamos la culpa a los hombres, también tenemos hembras intubadoras. Entonces, pues ahí está la definición, es aquel emergentólogo, como está definido, porque esto es una caricatura que se sacó del suplemento de anestesia y urgencias de la Latinoamérica, en donde quieres, si tienes la amplia experiencia y lo quieres resolver con tu único elemento que tienes, el laringoscopio y tu tubo endotraqueal. Nada más, sin importar lo que venga del paciente, si está bien, si está mal. Y cuántos intentos hagas. Lo único que tú quieres es meter el tubo en la tráquea. El 2, el urgenciólogo Pilatos, aquel que ante la menor duda la difiere o le difiere el problema al otro cuate que viene llegando. No sabes qué, aguántalo, a ver qué me pones y yo ya me voy, o dejas al residente a cargo y ya me voy. Estoy checando salida, ¿no? No me quiero o no quiero entrar, porque así puede ser. Estos
Esos cambios de turno son el paso de la muerte. Unos ya que quieren ir y otros no quieren entrar, y más si te encuentras un escenario, lo menos que me pueden comunicar es mejor, y el que luego la sufre es el residente o el interno, si es que bien nos va. O el urgenciólogo capacitado y armado, que ya tienes un entrenamiento, sabes que te puedes enfrentar a un problema y sabes que también están estos escenarios y tienes ya los insumos adecuados, o por lo menos si ya te los facilitaron, los sabes utilizar y lo puedes llevar a cabo. O el que tiene todo, pero no tiene el armamento necesario. Esos son de los 4 escenarios que creo que nos pueden suceder en áreas de urgencia. Y esa imagen caricaturesca que está ahí, el pobre paciente ya sin dientes, ya intentaron cuantos laringos y con la endoscopía, sangrando de la vía aérea, el otro atrás ya haciendo sus planes de actuación, ya tiene sus planes de actuación armados desde un suprarrótico y todo, y el otro está pensando, vean bien nada más, por lo menos les recuerdo lo que les decía anteriormente, detente y piensa, no, él ya está pensando ahorcar al que está atrás, diciendo que se lo puede intentar, y tú no estás enfocándote al paciente, te estás enfocando a querer ahorcar al compañero porque te quiere quitar del escenario. Seamos humildes, compañeros. El área donde estemos trabajando, sea área de terapia intensiva, área de urgencias, área de pediatría. También ya tenemos dispositivos para el área pediátrica, para el rescate de la ventilación. Y un paciente no se tiene por qué morir o no debería morirse, puesto que ya tenemos armamento suficiente. Que tenemos que estudiar más esto en área de urgencias, sí, efectivamente. Pero esto no se va a poder hacer si nosotros no damos el primer paso. Ya hay áreas de simulación en México. Tenemos entre el Centro Médico Nacional Siglo XXI el área de simulación en donde podemos mandar a nuestros residentes, por lo menos el Instituto Mexicano del Seguro Social. Están las universidades, tanto el Politécnico como la UNAM, como otras universidades privadas, en donde pueden hacer solicitudes los que no son del instituto, para que sus residentes vayan y se entrenen en estos procesos, y que cuando se enfrenten a una escenario de este tipo, pues no tengan miedo, ya tengan una forma de planificación, de una serie, de antecederse a esto y capaz de dominar el escenario y no entrar en crisis como esta caricatura. Esto sería todo de mi parte, les agradezco mucho. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, podemos hacerlo por WhatsApp, podemos hacerlo por vía mail, y muchísimas gracias y espero que les haya sido de utilidad. Parte de la catástrofe importante que nosotros nos encontramos es el no poder intubar y no poder ventilar. Considero yo que son de los escenarios más críticos a los que nos podemos enfrentar, y sí nos hemos enfrentado, y entonces desafortunadamente por las condiciones en que estamos laborando, a veces no tenemos los insumos, o los tenemos y no los sabemos ocupar, o simplemente no nos atrevemos a utilizarlos. Y para todo esto es importante que vayamos viendo que una de las condiciones de esta vía aérea catastrófica en este caso, y que puede migrar a una vía aérea difícil, es el no intubar y el no ventilar. Pero lo peor que puede hacer es que no puedas ventilar.